Una vez comentó la relevancia de Soy Leyenda de Richard Matheson, pero no encuentro su comentario en Ask. ¿Podría comentar algo al respecto? A ver, deja ver qué tengo pendiente. Sí puedo comentar algo al respecto. A ver. Yo escribí mucho en el terreno de los géneros. Yo escribí primero ciencia ficción. Lo que me enamoró primero fue la ciencia ficción. Pero mi primer cuento es de fantasía y lo escribí a los 12 años y lo saqué en el anuario de la escuela. Yo estaba en una escuela que tenía anuarios. Como he dicho, yo estudié en escuelas de ricos siendo pobre. Afortunadamente nadie de mis compañeros ni de mis profesores me echó en cara que yo fuera el pobre de la clase, lo cual agradezco enormemente. Entonces, en el anuario del 1967, el Colegio Columbia, el Colegio Columbia AC de la Ciudad de México, seguramente pueden encontrar mi cuento. Pero yo empecé en la ciencia ficción, luego me di cuenta que tenía cosas que contar en el terror. Pero luego quería yo contar una novela policíaca, pero no había nadie haciendo novelas policíacas. Y de pronto hubo gente haciendo novelas policíacas, entonces me puse a hacer novelas policíacas también. Creo en la mezcla de géneros, detesto los purismos. Yo fui purista de la música y fue un error, y fui purista de la ciencia ficción y fue un error. Y con los años, a palos aprende, ¿no? Y Soy Leyenda tiene la enorme característica de ser una novela de suspenso y guerra, de ciencia ficción y fantasía clásica con vampiros. ¿Cómo lo hizo Richard Matheson? Creo que ni él lo sabe. Es una novela que tiene algunas de las mejores escenas de amor de la historia, de amor verdadero, de amor al que se lleva que perdona la vida, un amor que perdona la vida cuando aparece, cuando surge y surge inesperadamente. No les puedo contar la novela, pero son cosas que pasan. La gran novela sobre el racismo, sobre el rechazo al diferente, sobre el prejuicio y el odio asesino. A mí me parece tan redonda, y además es cortita, no es una novela que tú digas 800 páginas, tener 100 y tantas páginas, no creo que llegue a las 200. Y es la historia de un hombre, el principio es la historia de un hombre que cree ser o teme ser el último hombre sobre la tierra, porque una pandemia ha convertido a todos en vampiros y tiene una explicación médica para el vampirismo, para no poder estar al sol y para tener que beber sangre para sobrevivir, porque hay una alteración metabólica. En fin, esto tú, al hacer ciencia ficción, puedes explicarlo de una manera muy creíble. Y este hombre lo que hace es ir buscando comida, de la que queda más o menos comestible en tiendas y demás, ir buscando dónde se esconden de día los vampiros para irlos matando, y en las noches pues defenderse a capa y espada con sus armas y su inteligencia y sus trampas de los vampiros, que un poco hartos de que los esté matando, pues tratan precisamente de matarlo a él. Ese es el punto de partida de la historia. 3 veces la han hecho pedazos en cine. El Hombre Omega ay Dios, ahora olvidé el nombre de uno de mis mejores, de uno de los actores que más adoro yo, que no es Christopher Lee, sino es el otro, uno de los actores que más me gustan del terror, que hizo todas las películas con Roger Corman sobre los títulos de Edgar Allan Poe, sin siquiera tocar las historias de Edgar Allan Poe, que es el que lee el poema en Thriller de Michael Jackson. Todo esto no me acuerdo quién es. Pero esa adaptación cinematográfica fue malísima, pero luego la cogieron y la hicieron una adaptación aterradoramente mala, encabezada por uno de los peores actores de la historia, que es Charlton Heston, que es inaceptable todo lo que ha hecho en la vida, no es creíble para nada, siempre es el papel de Charlton Heston de malas. Y luego otra lacra del cine, que es Will Smith, lo acaba de tomar y le acaba de dar otra repasada
Ninguno de los tres ha sido fiel a la novela. No veo por qué los creadores de los guiones no encuentran la riqueza de la novela que yo encuentro. Y pues terminamos en que no se ha hecho para el cine una de las que yo considero las mejores novelas genéricas de ciencia ficción, terror, fantasía, con algo de policíaco, con suspenso y ciertamente bélica, que es Soy Leyenda, I Am Legend. Y no puedo contar más porque cuando lleguen al final van a enterarse por qué. Se llama hasta la última línea. Se van a enterar de por qué. Se llama así la novela. Y esto es lo más maravilloso. Siendo una novela, tiene un desenlace de cuento. Un desenlace sorprendente, un desenlace que te deja, cierras la novela y entonces empiezas a pensar durante mucho tiempo sobre la novela.